Que el Señor Jesucristo les bendiga poderosamente. Saludos con ustedes, su servidor, el pastor Benulfo Ballesteros, y estamos aquí en su canal Defensores del Nombre Internacional, un lugar para estudiar, para revisar la palabra de Dios y para aprender. Estamos revisando o estudiando lo que es el libro de la Unicidad Única Verdad de Dios, escrito por el apologista internacional, nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato. Y eso es lo que hemos estado compartiendo estos días. Y hoy continuamos con nuestro estudio. Una vez más, le animo para que usted tome su lápiz y donde también anotar. Búsquese un papel y un lápiz o un cuaderno, una libreta de notas, para que usted pueda registrar, reseñar cada una de las cosas que aquí estaremos compartiendo. La palabra de Dios nos enseña en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesús: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es considerado el testimonio veraz del gran apóstol Pablo, el testimonio veraz. Y es lo que vamos a estar analizando, estudiando, aprendiendo de este testimonio veraz del gran apóstol Pablo. Antes de introducirme en este estudio, quiero aprovechar para invitarle a usted, que es un estudioso serio de la palabra de Dios, a que adquiera esta guía de estudio elaborada por nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato. Dios lo ha guiado a escribir con un lenguaje práctico, fácil, sencillo de entender lo que es la unicidad de Dios. ¿Cuáles son sus libros? La unicidad, única verdad de Dios, tomo 1 y el tomo 2. Estamos nosotros en este segmento analizando solamente el tema o el tomo 1. Después estaremos dándole seguimiento al número 2. En defensa de la unicidad en su respectivo volumen, Catolicismo al descubierto, refutación a la doctrina de la serpiente, y el tema o el libro más calientico que está ahorita mismo a su disposición viene saliendo en la unicidad versus las doctrinas de error. También los tratados de unicidad que usted debe adquirir. Todo esto usted puede contactar al hermano en su respectivo número personal directamente en Colombia al más 57 318 436 o 436 0745. Reitero, más 57 318 436 0745. Ese número va directamente de frente con el hermano, cuando usted tenga contacto y le diga, hermano, envíemelo vía qué sé yo, en formato PDF, o hágame ahí el volumen compacto y me envía todo eso. Si usted está en el extranjero, bien, él puede usar las vías de correo para hacerse llegar, para que lo tenga de manera física, o si no, pues también se puede virtualmente, más fácil. O también si quiere que por este canal su servidor le facilite estas cosas, también usted me escribe acá en Panamá al más 507 6395 0378. Le cuento que este material usted no se puede quedar sin él. Es una guía bien concisa y clara para aquellos que les guste el estudio serio y minucioso de la palabra de Dios. Le va a ayudar mucho. Pero recuerde que es solamente una guía, una forma de que usted estructure un estudio consciente y claro
de la maravillosa palabra de Dios. Por encima de todas esas cosas está siempre la palabra del Señor. No podemos reemplazarla ni tampoco omitirla. No podemos cambiar la palabra de Dios por el pensamiento de un hombre. Jamás podemos hacer eso. Pero sí es una buena guía en los libros de nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato. Así que vamos a entrar en materia, vamos a lo que vinimos, sin más preámbulos. El testimonio veraz del hermano Pablo. Ese es el estudio de esta mañana, o de este día, o de la noche, donde quiera que usted se encuentre, bien le va a quedar estudiar todas estas cosas. También aprovecho para que usted se anime, se suscriba al canal, me ayude a compartirlo, lleve el material a otras personas, eh, ayude a que la obra de Dios se desarrolle, la obra de Dios avance para que la verdad llegue a muchas personas que necesitan conocer la verdad de Dios. La verdad de Dios se puede enseñar bíblicamente, decimos, es la única verdad de Dios. ¿Cuál es? La unicidad, que tajantemente enseña de que tenemos un solo Dios, pero que es único, no complementado ni compuesto. Nuestro Dios es único. ¿Por qué único? Porque no tiene semejantes, no tiene iguales o iguales a Él, no tiene nada que a Él se compare. Esa es la cualidad que nuestro Dios tiene. Él es único. No hay nada semejante a Él. Exclusivo nuestro Dios. El apóstol Pablo, en la primera carta que le escribe a Timoteo, hace una aseveración y da un testimonio y es considerado el testimonio veraz, real, algo que Dios lo guió a escribir. Recuerde que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, de que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no estamos haciendo referencia ni alusión de a una segunda o tercera persona en el ser de Dios. No, estamos hablando del único Dios que existe, el único Dios de la Biblia. Este Espíritu de nuestro Dios fue el que guió, el que inspiró a los santos hombres a hablar estas cosas maravillosas. Obviamente podemos decir, estas personas no estaban hablando antojadizamente, no estaban dándole espacio a la creatividad humana o al pensamiento humano, no se estaban inventando cosas, no, Dios les estaba guiando a hablar de esto. Y en este testimonio verás, él dice que hay algo que es indiscutible para el ser humano. El hombre no puede, o sea, el ser humano no puede discutir ante estas cosas. En anterior transmisión, yo les decía al público, mire, en el mundo no hay una persona que pueda pararse de frente ante Dios o retar a Dios a un debate para decirle, ¿sabe algo Dios? Yo tengo argumentos de peso para dejarlo usted como un mentiroso. Tengo argumentos. Usted dice que es indiscutible, pero yo sí tengo cómo discutirle a usted y dejarlo en mal. Mire, no hay un pastor en el mundo, hablo de los pastores trinitarios, binitarios, enoteístas, los famosos dinámicos, no hay ninguno de ellos que puedan salir y retar a Dios a un debate para hacerle ver mal y decir de que no fue él que se manifestó en carne. Esto está estrictamente incrustado en la palabra de Dios. Y si se ha mantenido aquí es porque Dios ha protegido esta expresión, que es algo indiscutible para el hombre. El hombre no puede discutir ante esta gran realidad, esta gran verdad. Poniendo este sello de frente, sabiendo, entendiendo que como seres humanos
No podemos no podemos debatir en contra de este argumento, que nos quedamos completamente mudos y perplejos ante esta realidad. Vamos a acompañar al escritor de este libro, La unicidad, única verdad de Dios. Vamos a acompañarlo en todo este recorrido, sabiendo de que hay poca argumentación humana. Lo que más hay es contenido bíblico. Ese es el recorrido más sano que podemos hacer. Vamos a mirar, porque no solamente el apóstol Pablo habló de que esto era indiscutible. ¿Qué cosa? Que Dios, el único Dios que existe, el verdadero Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, el Dios y Padre, el creador de todas las cosas, es indiscutible que Él vino en carne. No se puede negar, no se puede contradecir eso. No hay un argumento que pueda decir otra cosa. No hay un argumento que pueda aplastar esta verdad de que Dios, el único Dios, vino a este mundo en forma humana, se manifestó como hombre, estuvo en el mundo como una persona 100% ser humano, se manifestó en carne, con un cuerpo de carne, un cuerpo humano, siendo realmente un hombre. Eso es en lo que es el sentido de la palabra. Dios fue manifestado en carne. Eso es algo indiscutible. Y el manifestarse en carne nunca le quitó a él el ser Dios. Dios no dejó de ser Dios por haberse manifestado en carne, por haber sido o haber estado en el mundo como hombre. No dejó de ser Dios. Siempre mantuvo su divinidad, sabiendo de que la divinidad estaba en Jesús. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo, no con otro, consigo, reconciliando consigo al mundo. Y esto lo hizo estando en la condición de hombre. Lo hizo estando en la condición de ser humano, de ser una persona 100% hombre. Vamos a entrar en este recorrido y voy a compartir pantalla para que usted pueda observar todos los testimonios del Antiguo Testamento, cómo estos hombres de Dios, los profetas, testificaron que el único Dios, el Padre, tomaría forma de hombre. ¿Y dónde tomó esto? En el vientre de una mujer, o sea que nacería, pero sin dejar de ser Dios. Estoy solamente acompañando al escritor del libro La unicidad, única verdad de Dios, y como le dijera, acompañando sus comentarios, pero con el reforzar bíblico. El único y verdadero Dios. Leamos este testimonio de los profetas. O sea, los profetas testificaron que el único Dios, el Padre, tomaría forma de hombre en el vientre de una mujer, pero sin dejar de ser Dios. El único y verdadero Dios, ¿cierto? Leamos entonces, Isaías dice, es donde Dios le promete a Israel estar presente entre los hombres para salvarnos. Isaías 52:6 dice la escritura, por tanto mi pueblo sabrá, aquí el Señor está hablando en futuro, sabrá mi nombre por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, yo mismo subraye ahí en negrita o con un marcador, no sé, tome algo que le ayude a referenciar esta expresión, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Nótese que el Señor dice yo mismo, no dice que Él enviaría a otro o estaría alguien representándolo a Él. No dice yo mismo que hablo, y si usted observa quién es el que habla aquí, dice el verso 4 del mismo Isaías 52, en el verso 4, usted observa que el que está hablando
o el que dice estas cosas no es más ni menos que el mismo Jehová. Dice verso 4 de Isaías 52, porque así dijo Jehová el Señor. ¿Qué dijo Jehová el Señor? Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen obviar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Y dice el Señor, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ok, muchas personas van a señalar y decir, no, es que ese fue un evento que se presentó en el Antiguo Testamento y eso era para ellos. Pero usted sabe muy bien que las profecías del Señor están incrustadas aquí y el Señor no solamente habla de la situación que estaba enfrentando el pueblo de Israel, también está hablando para lo que estaba enfrentando su humanidad, su pueblo. Y esta promesa, que es también para el pueblo en aquel entonces, también lo es para la humanidad actualmente. En el tiempo que Dios escoge en salvar la humanidad, Él da esta promesa que impacta dos escenarios: el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. O sea que también era para nosotros y es para nosotros. Por tanto, dice el Señor, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. Usted sabe muy bien que la causa por la cual el hombre se ha mantenido separado de Dios es por la causa del pecado, porque la paga al pecado es la muerte, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga al pecado es la muerte, ¿sí? Pero más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces hay una causa por la cual el Señor dice que íbamos a conocer su nombre y él mismo estaría presente. Esto lo dijo el apóstol, perdón, lo dijo el profeta Isaías, que Dios iba a estar presente. Seguimos mirando en Isaías capítulo 32, verso 22, la promesa de que Dios iba a estar, dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo, la palabra, aquí estaré presente, viene con una reiteración acá, él mismo nos salvará. Yo mismo estaré presente y aquí él mismo nos salvará. No iba a ser otro el que nos iba a salvar. Dios mismo vendrá y os salvará. En el capítulo 35 de Isaías, esto causa más impacto y trae más claridad. Se abre completamente el telón y se muestra quién es el que va a estar presente y quién es aquel mismo que vendría a salvarnos. Isaías 35, verso 4, dice lo siguiente: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, el verso 8 nos dice la escritura, verso 8 de Isaías 35, y habrá allí calzada y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Quiénes son los que se van a entorpecer y se van a extraviar? Los que no creen que Dios haya venido en carne. Ellos son los que se van a extraviar. Pero aquí en este testimonio verás no solamente el apóstol Pablo, sino de un gran profeta del calibre de Isaías, alrededor de casi 650, 600 años antes de que el Cristo entrara en este mundo, ya él había hablado de esta cosa. ¿De qué? De que él mismo, o sea, Jehová, el único Padre, el único Dios, aquí con nosotros, en medio de quién? De los hombres. Isaías 40, versículo 1 al 11, dice lo siguiente: Jehová consuela a Sión. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado.
que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Verso 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a quién, a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Subraye eso allí. ¿Por qué? Porque esto es un hilo y cordón profético que tiene como cumplimiento en el Bautista, Juan. Recuerde que Juan era el que venía a preparar camino a quien, a Jehová, y calzadas en la soledad a quien, a nuestro Dios. Él venía con un ministerio, preparar el corazón de las personas para que creyeran en aquel que había de venir. Correcto. ¿Quién era ese? El Cristo. Entonces, dice la palabra que Isaías, cuando profetiza, él habla de que el camino que iba a preparar este hombre, Juan el Bautista, era un camino para Jehová. Y usted sabe que Jehová es el Padre. Y usted sabe que Jehová es el único Dios. Y la calzada que iba a preparar Juan el Bautista era para nuestro Dios. Usted es inteligente. Dios le ha dado sabiduría. Usted se da cuenta ya a estas alturas de que el mismo Jehová, Dios, es nada menos que el mismo Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dijo de Jesús que él no le conocía, pero aquel que le había mandado a bautizar le iba a dar una señal a Juan para distinguir quién era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Usted sabe que el que bautiza con Espíritu Santo es Dios. La promesa del Espíritu Santo viene del cielo, viene de Dios. Entonces Juan estaba literalmente preparando camino a Dios o a Jehová, que es claramente revelado en el Nuevo Testamento, que es Jesús. Jesús es el único Jehová Dios, el Padre. Pero continuemos. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. El verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, porque la boca de Jehová ha hablado. Y dice aquí, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Estuvimos mirando que en el Antiguo Testamento, aproximadamente en el libro de Éxodo, capítulo 33, creo que el verso 18, si no estoy muy lejos de él, hubo un hombre llamado Moisés que le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, y Dios no se la mostró. Reitero, no porque Dios no haya querido mostrársela, es que había un cumplimiento, y ese cumplimiento tenía que darse no en el tiempo de Moisés. La gloria de Jehová se tenía que mostrar en un tiempo diferente al de Moisés. El apóstol Pablo hace una referencia muy exacta de este evento cuando él habla en el capítulo 4, la segunda carta a los Corintios. Dice la escritura, verso 6, capítulo 4, segunda carta a los Corintios, verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Oiga, se ilumina el conocimiento, ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Para iluminación, para conocer la gloria de Dios. ¿En qué? En la faz, que es equivalente a rostro. ¿En la faz de quién? De Jesucristo. O sea, la gloria de Dios que se proyectó, ojo, que se proyecta, que es resplandor, es la luz en la cual Dios habita, que es inaccesible. Esa gloria no se le manifestó en su totalidad a Moisés, se manifestó y se muestra claramente en el rostro de Jesús. Esto lo dice el apóstol Pablo en la sabiduría que Dios le ha dado. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, si quieres ver a Dios, tienes que ver directamente a Jesús, porque Jesús es la revelación de Dios, es la imagen de Dios, es la muestra del Dios invisible
haciéndose visible. Pero como un ser humano, es la condición que Dios toma para que el mundo le pueda ver. Y reitero, el enemigo no quiere que el mundo conozca eso, ni que el mundo pueda observar la gloria de Dios en la faz de Jesús. Dice el apóstol Pablo en capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, verso 4, en los cuales el Dios, nótese que la palabra Dios aquí está con D minúscula, no con D mayúscula. ¿Por qué? Porque se refiere directamente al diablo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Ojo, ojo, aquellos que son opositores a la unicidad. Ojo, los trinitarios, binitarios, diteístas, testigos de Jehová, cuadrangulares, adventistas, mormones, todo ese grupo que se opone a esta gran verdad de que Dios se ha manifestado, el único Dios se ha manifestado en carne. Los que dicen que se manifestó en carne no fue Dios el Padre, sino que dicen que fue Dios el Hijo, y que Dios el Espíritu Santo estaba ya esperando que Dios el Hijo terminara su ministerio para que subiera y entonces venía otro a relevarlo. Eso es puro cuento, eso es pura mentira, eso no es Biblia, eso es puro engaño y es una creación del diablo. Ese engaño es una creación del diablo, porque el que vino acá a este mundo literalmente, dice la Escritura, que fue Dios manifestado en carne. El apóstol Juan lo dice más detalladamente en capítulo 1 de su evangelio, verso 10, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y si usted toma el hilo que une, el mundo fue por él hecho. Esto nos guía a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el mundo estaba el que creó los cielos y la tierra, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció? Porque le vio como ser humano, le vio como una persona, como un hombre. Por eso el mundo no le conoció y se rehúsa todavía el mundo a no creer que en nuestro Dios, nuestro creador, sea el que haya venido al mundo en carne. Todavía el pueblo, hay un pueblo creyente en tres personas, en tres divinidades, coeternos, coiguales, y ellos niegan literalmente que Dios haya venido en carne. Y esto lo trabaja mucho el enemigo, esto lo trabaja el diablo en la mente de las personas para que no vean la gloria de Dios manifestada en la faz, en el rostro de Jesucristo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Sí, trabaja allí porque los trinitarios son incrédulos, ellos no creen que Jesucristo sea Dios manifestado en carne. Ellos dicen, no, Él es el Dios Hijo, es la segunda persona. Eso no existe en la Biblia. Solamente existe un único Dios, sin semejantes. Ah, no, es que dicen, es que son coiguales. No, no hay coiguales, nada de eso. No son, es que ellos están de acuerdo. ¿Cuál acuerdo? Dios no trabaja en ningún acuerdo con nadie. Dios es único y solo y no tiene semejantes, ni iguales, ni parecidos, no tiene nada. Él es solo, único, absoluto, en todo su esplendor. En los cuales el Dios de este siglo, escuche bien, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Y cuál es este evangelio? El evangelio es Jesucristo, Él es la buena nueva. Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. La gloria de Cristo es igual a la gloria de quién, de Dios. Porque la gloria de Dios se manifiesta en quién, en Cristo. La gloria de Dios se deja ver en Cristo. De la gloria de Cristo, el cual es la imagen. No hay otra imagen de la gloria de Dios. Es Cristo. Ahí Dios proyecta lo que Él es. Razón tiene el apóstol Pablo para decir en Colosenses capítulo 2, verso 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, no una parte, no la segunda persona, no, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y la palabra deidad significa esencia divina o ser divino.
Eso significa la, la expresión. Usted lo puede buscar en cualquier diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española. Usted puede buscar qué quiere decir esencia, qué quiere decir deidad. Quiere decir esencia divina o ser divino. Y Dios es un ser divino. Dios es una esencia divina. Y toda esa esencia divina estaba envasada en Cristo. Y Cristo es el hombre, Cristo es el ser humano, Cristo es lo que nació de María, Cristo es el hombre, es lo que representa toda la humanidad, porque tenía que ser en todo semejante a los hombres, sin pecado, ojo, sin pecado, pero lo demás tenía que ser todo semejante a nosotros. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Colosenses lo siguiente en el capítulo 1. Dice, verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y usted sabe que la plenitud es Dios, porque en él habita corporalmente toda plenitud. ¿De quién? De la deidad. Todo lo que es Dios, todo lo que es Dios está envasado completamente en quién. Y a Dios le agradó, al Padre le agradó que en él habitase toda su plenitud, o sea, todo lo que es Dios, lo que es el Padre, habitase en él. ¿En quién? En Jesús. Convirtiéndose entonces Jesús en lo que es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1, verso 15. Lo invisible se hace visible ¿en qué? En la carne. ¿Se da cuenta? Dios se muestra a través de un cuerpo humano, a través de un ser humano. Dios se da a conocer, se manifiesta por medio de un cuerpo humano. Y dice, por medio de él, por medio de esa condición, por medio de esa semejanza de hombre, reconciliar consigo, no con otro, sino consigo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese cuerpo sí podía emanar sangre. La esencia divina o el ser divino, lo espiritual no puede emanar sangre, no puede ser enclavado en la cruz. Era necesario una condición, un cuerpo de carne, en semejante a todos los hombres. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Eso me gusta y lo reitero hoy para hacer un énfasis y estemos claros de que el que se ha manifestado, la gloria de Dios se ha manifestado, la gloria de Dios se ha manifestado en un hombre, Cristo. Él es el Hijo, Él es el Cordero, Él es el siervo, y es así como Dios escogió esta condición para venir al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice el apóstol Pablo que este misterio estuvo oculto. El verso 26 del capítulo de Colosenses, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a sus santos. No me quiero desviar, ya me estaba, vamos por aquí, vamos a observar más vamos a regresar al libro de nuestro hermano Alexander Escobar Serrato. Vamos a regresar acá, escuchemos. Y se manifestará la gloria de Jehová. Ya vimos que la gloria de Jehová se manifestó en quién, en la faz de Jesucristo. ¿Qué dice eso? Lo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Número 2, que el enemigo trabaja allí para que usted no conozca eso, para que usted no vea cómo, dónde se manifiesta la gloria de Jehová, porque ya está profetizado. Y dice, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y usted sabe que lo que Dios promete lo cumple.
Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro, ve aquí al Dios vuestro. Dice el 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Dice aquí, lo mismo se lo dice a los profetas Zacarías y Ezequiel. Zacarías 9:9 dice del futuro el futuro rey de Sión. Dice el verso 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. ¿En quién se cumplió eso? ¿En quién fue que se cumplió eso? Usted que ha leído la palabra de Dios y sabe que aquí no le están metiendo cinco con hueco, que no le están tergiversando ni torciendo. Usted que es honesto con el Señor sabe que esto se cumplió en el Señor Jesús. ¿Quién fue que en su entrada triunfal lo subieron en un pollino hijo de asno? Bueno, en nuestro lenguaje, ¿quién fue el que se entró a Jerusalén montado en un burro? ¿Quién fue? ¿Fue la segunda persona de una Trinidad? ¿Fue el Dios Hijo? ¿Quién fue? Dice la Escritura que fue Jesús. Voy a leer para usted en San Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Y recuerde muy bien que Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito. Recuerde lo que el Señor Jesús dijo, escudriñar las escrituras, hablando del Antiguo Testamento, escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que ella tiene la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nosotros. No, Señor, no dice así. Dice, dan testimonio de mí, correcto, porque no hay otro semejante, porque no hay nadie más con Dios, porque no hay un Dios compuesto, no lo hay. Jesús es el único Dios que había prometido entrar triunfalmente, humilde, cabalgando sobre un asno. ¿Por qué decimos que literalmente es Jehová, el Rey justo y salvador, que vendría a Jerusalén? Si usted mira, si usted mira aquí abajo, en el versículo 14 de Zacarías, perdón, amén, estamos en Zacarías, capítulo 14 dice, y Jehová será visto sobre ellos. ¿Quién era el que iba a ser visto? Jehová. ¿Y cómo iba a ser visto Jehová? Iba a estar entrando como rey, ¿a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto tuvo cumplimiento en Mateo capítulo 21, cuando Jesús escoge dos de sus discípulos y los envía con la misión de qué, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traémelos. Oiga, siga la secuencia. Y si alguien os dijere algo, decid. ¿Qué va a decir aquí? El Señor
los necesita. Y la palabra Señor, exactamente para un judío, que denota respeto para la divinidad, para no usar el nombre de Dios en vano. La palabra Señor es bien aplicada. Jesús les está diciendo, Dios los necesita. Eso es lo que entendió el judío dueño de la asna y el pollino, hijo de asna, que el Señor iba a necesitar para entrar a, a Jerusalén triunfantemente, pero entraría humilde, dice aquí, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Usted como en estudioso serio, no como un charlatán, sino como un serio estudioso de la palabra de Dios, usted se dará cuenta, no necesita un doctorado en teología para comprender que esta profecía que señala al único Jehová entrando como rey justo salvador, montado, cabalgando en un humilde sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno, usted tiene claro de que este Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque su promesa se cumple de esta forma y Jehová será visto. Eso es lo que nos dice Zacarías en su profecía. Y Jehová será visto. Y el que fue visto entrando a Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna, fue Jesús. Por eso el escritor de Mateo dice que Jesús, cumpliendo lo que el profeta Isaías habló de que Dios iba a darnos señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que en Mateo 1:23 encontramos literalmente la traducción que quiere decir es Dios con nosotros. Este Dios con nosotros entró a Jerusalén montado en un pollino hijo de asna, rey justo y salvador, y Jehová será visto. Seguimos aquí. Todo esto aconteció, dice el verso 4 de Mateo 21. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La palabra de Dios no tiene contradicción. La Biblia explica la Biblia. Y recuerdo lo que dice el Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. O sea, aquí no se vale sacar versículos aislados, aquí no se vale sacar conjeturas o inventos, no. Aquí lo que se vale es que las profecías tengan su respectivo y visual cumplimiento, demostrando así de que nuestro Dios no es que dice una cosa y después cambia, no. Nuestro Dios lo que Él promete lo cumple. Y Él prometió venir al mundo, nacer como hombre, venir al mundo, estar como un ser humano en este mundo, y lo cumplió. Seguimos aquí porque ya me estaba yendo por otro lado. Y será visto, y Jehová será visto sobre ellos. Verso 15, Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón y como cuernos del altar. Seguimos leyendo. Y los salvará quién, verso 16, y los salvará en aquel día quién, la segunda persona de una Trinidad, no, el Dios Hijo tampoco, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. Ezequiel 34 dice el verso 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Aquí Ezequiel nos catapulta y nos lleva directamente al Evangelio según San Juan. Aquí él dice, porque así ha dicho Jehová, el Señor. Y recuerde que Jehová, el Señor, el profeta, el salmista David, en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Es reconocido Jehová como el pastor, el que pastorea, valga la redundancia,
las ovejas o sus ovejas, que es equivalente a su pueblo, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, yo mismo iré a buscar mis ovejas. No es que Dios dijo, yo voy a mandar un segundo a que me recoja mis ovejas, no, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Jesús. Y Jesús es el mismo Jehová. Porque Jehová dijo, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Vendría como pastor, vendría como humilde, cabalgando un hijo en un pollino, hijo de asna. Iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce dice su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Miremos un poco en San Juan. Vamos a seguir alimentándonos aquí de esta maravillosa palabra que para eso el Señor nos las ha dado. Vamos a leer en San Juan capítulo 10. El subtítulo que tiene la palabra aquí es Jesús el buen pastor. Obviamente que Jesús es el buen pastor. ¿Por qué? Porque el único buen pastor que hay se llama Jehová. Jehová es mi pastor. Y Jehová prometió venir a buscar sus ovejas. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dice la escritura, hablemos exactamente de lo que dice Zacarías 34:11, que usted lo encuentra el cumplimiento en San Juan 10:11. San Juan 10:11, Ezequiel 34:11. No hay perdedero. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Ok, en Ezequiel 34:11, Jehová dice que él va a reconocer sus ovejas. Pero Jesús en San Juan 11:14 dice que él conoce sus ovejas y que sus ovejas las conocen a él, lo conocen a él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dice el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto es fundamental porque Jehová prometió venir a recoger sus ovejas, reconocerlas y unirlas en un solo lugar. Aún las que no estaban todavía en el redil, él las iba a traer. ¿Por qué? Porque las iba a reconocer y las ovejas iban a reconocer la voz de su pastor. Dice la escritura, oye el Señor, vamos a ir mirando aquí, mis ovejas, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es para las ovejas del Señor. Me siguen y me siguen. Aquí el Señor les está dando una cátedra profética a los judíos que estaban escuchando todo lo que Jesús estaba expresando. Ellos obviamente unieron las palabras de Jesús con la profecía de Ezequiel 34:11 y demás, 16, donde Jehová, el único Dios, dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. 22 de Ezequiel 34, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Los judíos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo.
Obviamente esto causó un grado de molestia en ellos porque Jesús se está a, apropiando de la acción que Jehová había prometido venir a realizar en favor de sus ovejas. Jesús está diciendo, yo soy ese buen pastor, yo soy Jehová, el que prometí venir a buscar mis ovejas. Las iba a reconocer, ellas me iban a oír y me iban a seguir. Los judíos se molestaron, ellos sabían de lo que Jesús estaba hablando. Ellos entendieron, porque, ¿por qué no entendieron? Porque ellos leían las escrituras. Ellos leían el Antiguo Testamento, leían lo que los profetas dijeron y Ezequiel había profetizado que Jehová vendría a buscar sus ovejas. Yo mismo vendré a buscar mis ovejas. Esto lo dijo el único Jehová en Ezequiel 34:11. Y aquí vemos que Jesús les dice aquí, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dice el Señor Jesús aquí también, dice que habían otras ovejas que él venía a recoger, que no estaban en el momento en el redil. Y esa acción la había prometido Jehová, el único Jehová. Yo mismo iré a buscar mis ovejas, las reconoceré. Obviamente ellos se molestaron porque Jesús estaba delante de él y con esa acción delante de ellos estaba haciendo igual a Dios o se estaba haciendo el mismo Dios. Obviamente no es que se estaba haciendo, es que era y es el mismo Dios. El Jehová del Antiguo Testamento manifestado como hombre recogiendo sus ovejas, como el buen pastor. Y Dios mismo, dice Isaías, ya teniendo esta comprensión de que Jehová, el buen pastor, es el mismo Jesús que se presenta en San Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Esto lo dijo el Señor Jesús. Dice Isaías, y Dios mismo le dijo a Isaías que vendría a salvarnos tomando forma de hombre en el vientre de una virgen. Esto tiene connotación en Isaías 7:14. El Señor prometió dar señal y la cumplió y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, literal, Dios con nosotros. Aquí no hay figura, aquí no hay espacio de imaginación de que no, que es que me parece que es el segundo, o como inventan algunos por ahí, no es que los tres se pusieron de acuerdo, hicieron una reunión, un consejo técnico para ver cuál de las tres personas de la divinidad iba a venir. Entonces entre los tres acordaron que fuera el Dios Hijo que venía a morir por la humanidad. Y entonces en la tercera persona de la Trinidad, escuchando esto, dijo, bueno, entonces yo lo relevo, cuando Él venga, entonces yo sigo, yo voy a cumplir lo que Él empezó, voy a terminar lo que Él empezó. Esto no es así. Esto es obviamente un invento, es una película sacada, es una película barata, de bajo presupuesto, inventada por los sectores trinitarios y por todos los engañadores que predican esa mentira. No existe una tal Trinidad. No existen tres personas trabajando en mutuo acuerdo, ni existen tres personas en Dios guardándose un inmenso respeto, un inmenso amor y en mutuo acuerdo que lo que hace el Padre también lo hace y todo. No, eso es invento, eso es puro cuento. Lo que existe es esto, la realidad bíblica. Dios se manifestó en carne cuando venía a salvar al mundo. Dios con nosotros y eso no lo mueve nadie de allí. Es inamovible, es innegociable. La traducción es innegociable. Nadie puede borrar ni quitar eso de ahí. Es una realidad. Dios con nosotros, manifestado en qué? En carne. Y si la Biblia lo dice y está ahí plasmado, lo tenemos que decir abiertamente. Para usted, brinque, patalee, haga lo que quiera. Esa es la verdad bíblica, que el único Dios se manifestó en carne siendo Dios con nosotros. Y lo hizo en forma humana, como hombre. Esa condición que él tomó para venir a este mundo. Vamos a continuar. Aquí encontramos profecías de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Para un trinitario leería así, porque un Dios hijo nos es nacido. Hijo nos es dado.
¿cierto? Así le daría un trinitario, porque un Dios hijo nos es nacido. No, porque un niño, un ser humano, nos es nacido. La palabra hijo exactamente denota al propósito de Dios para cumplirse aquí. Hijo, Dios vino a este mundo como un ser humano y nació como un hijo. ¿Por qué nació como un hijo? Porque obviamente usó una mujer y así estaba escrito Génesis 3:15. La simiente de la mujer era lo que Dios iba a usar como el modo, la forma, la manera, la condición en la cual Dios iba a estar en el mundo. Nació como hijo del vientre de una mujer. Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre. Aquí vienen los atributos de Dios, títulos que solamente le pertenecen a Él. Él es admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz. Esto solamente le pertenece al único Dios. Vamos avanzando. Y Dios, dice el único Dios y Padre, le ratifica el mensaje al profeta Isaías al mostrarle que el que nacería de una mujer virgen sería él mismo. Leamos Isaías 60, verso, gloria al Señor, amén. Isaías 60, sí, vamos a leerlo. En la antigua versión, dice, nos comparte aquí el hermano Alexander Escobar Cerrato, nos comparte que es una antigua versión, pero vamos a leerla como dice aquí en el libro. Levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Leamos en la versión minuto 60. Y levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Verso 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes a resplandor de tu nacimiento. Ok, perfecto. Aquí quisieron meter un poquito y que amanecerá, pero acá dice que nació. ¿Correcto? ¿Quién nació? ¿Quién fue el que nació? La gloria de Jehová. Esa fue la que nació. Literalmente nació Jehová. ¿Correcto? Nació Jehová. Jehová nació como un hombre. No nació como espíritu, porque recuerde que lo eterno, que es espiritual, que es Dios, no tiene principio ni fin. Pero aquí nos dice que el que nacería como hombre sería Jehová. Por eso es que Jesús es Dios con nosotros. Nacerá sobre ti Jehová. Vamos a seguir leyendo. Como leemos, Jehová el Padre, el único Dios, le dice al profeta Isaías que el que nacería de una virgen es el mismo, que se haría hombre para venir a salvarnos. Y es por esto que Isaías llama a ese niño que nacería, a ese hijo que nacería llamado, lo llama Padre eterno, Dios fuerte, Isaías 9:6. Lo dice Padre eterno. Y era un niño, y era un hijo. Pero es que está hablando de la esencia divina. Recuerde, no se lo olvide, usted lo anotó allí, usted lo anotó ahí en el papelito, lo anotó. ¿Qué anotó usted ahí? En él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. En su cuerpo de carne, Colosenses capítulo 1, versículo 19, en su cuerpo de carne. Y estando en la condición, Filipenses 2:7 y 8, y estando en la condición de hombre, ¿correcto? Dios estaba en Cristo, ahí está la esencia divina, el ser divino, toda la plenitud de Dios habitando en Cristo. Por eso es que Isaías le dice que Él es el Padre eterno, que es el Dios fuerte, y para que la gente, dice aquí, no le quede duda de que Jehová, el único Dios y Padre, se haría carne para venir a salvarnos, le dice al profeta Isaías y Oseas que Él mismo es el Redentor y Él mismo es el Dios eterno, que Él mismo es el Salvador y que no conocería más a otro Dios ni a otro Salvador, sino a Él. Leamos Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel,
y su redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. 41 de Isaías, verso 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién se llama, quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Isaías 48, 12. Oye Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postero. Isaías 43, verso 3. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Isaías 49, versículo 25 al 26. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y reconocerá todo hombre que yo soy, que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Wow, tremendo, poderoso. 63. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Oseas 13:14. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Dice aquí el comentario. Y es por esto, en base a estas escrituras, que Pablo dice que Jesús es el Cristo, el Hijo, pero él mismo es Dios sobre todas las cosas. Y recuerde que para Pablo solo hay un Dios, el Padre, y que este Dios se manifestó en carne. Romanos 9:5, de los cuales según la carne vino el Cristo, o sea, entre comillas, el Hijo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es Dios sobre todas las cosas. Y el testimonio veraz de nuestro hermano Pablo cierra en 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. ¿Y cómo se llamaba esa carne? El Cristo, el Mesías, el Jesús, el Cordero, el siervo, la luz, la verdad, el camino, la vida. Esto es nuestro Dios. ¿Ok? ¿Qué le parece todo lo que hemos observado? Todo esto es Biblia, esto no es invento, esto no es cuento. Esto no es torcer las escrituras, esto es hablar la palabra de Dios. Tenemos un único Dios y se manifestó en carne. Este es el testimonio veraz de nuestro hermano Pablo. Vamos a parar aquí porque ya el tiempo ha concluido. Para la próxima estaremos viendo Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Pablo dice, conforme a las escrituras de los profetas, que Jesús es el único Dios. Ese, vamos a anotarlo por acá porque va a ser nuestra continuación para este estudio. Pablo dice, conforme a las escrituras de los profetas, que Jesús es el único Dios. Sí, que Jesús es el único Dios, el único Dios. Anótelo ahí para que quedemos en esa próxima enseñanza. ¿Se da cuenta cómo es que está la situación? Así es que tenemos que hablar. Así es que tenemos que comportarnos con respecto a estos temas, no buscando conjeturas, no buscando es que yo escuché que el pastor fulano dijo tal cosa. No, lo que el pastor fulano diga eso no tiene relevancia, eso no importa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está por encima de cualquier pastor. Una iglesia donde no se predique no se dé la palabra de Dios tal cual como está,
va a ser un club social. Eso es lo que va a ser, porque la palabra de Dios es la que estructura la iglesia. Un pastor sin la palabra de Dios no es pastor, será un comediante, será, qué sé yo, un, uno más que entretiene a las personas. Es la palabra de Dios la que le da el sentido y valor al ministerio y a la casa de Dios, a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, no de la charlatanería, no, de la verdad. Y la verdad es Jesús, la verdad es Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, en esta hora le damos gracias a Dios porque nos ha permitido observar cómo el apóstol Pablo pudo dar un testimonio veraz, contundente, de que el único Dios se manifestó en carne, vino a este mundo en condición humana. Eso es innegable. Que ese es el Hijo, es el plan que había en la mente de nuestro Dios y que lo desarrolló en su debido tiempo. Venir a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Y posiblemente usted que esté escuchando este contenido, que dice creer en Jesús, todavía no lo conoce, porque a Jesús se le conoce bíblicamente como el único Dios, no como la segunda persona de una falsa Trinidad. No, Jesús no es segundo de nada ni de nadie. Jesús es el primero, es el último de todo. Jesucristo les bendiga y hasta una nueva transmisión de su programa en Defensores del Nombre Internacional. Le hemos titulado este segmento Papel y Lápiz. ¿Para qué? Para reseñar todo lo que aquí hablamos. Hasta la próxima y que Jesús le guarde y le bendiga poderosamente. Amén. Gloria al Señor.